¿Estén bien? Buenas noches. Yo estoy un poquito con un malestar en el estomacal, así que después, como es un taller de sanación, ustedes van a orar por sanación. ¿Les parece? Nos Porque vamos a hacer parece. un taller de sanación. Bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo de explicar este gran carisma de sanación, carisma tan deseado y a veces envidiado por muchas personas porque a veces queremos tener todos este carisma. Pero también a veces queremos tenerlo, pero no queremos asumir el compromiso que trae un carisma de sanación. Los carismas, para hacer un poco de los que hemos visto hacia días atrás, los carismas son poderes de Dios, son poderes, son gracias especiales que el Señor nos regala, pero que lo da a quien quiere, incluso a una persona que puede estar en un minuto hasta en pecado mortal. ¿Por qué? Porque el Señor cuando quiere mover, cuando quiere actuar y encuentra en ese minuto a alguien con docilidad, el Señor obviamente va a actuar y va a usarnos a cualquiera. Nos va a usar a nosotros que somos débiles, nos va a usar para que también no nos creamos como la última chupada del mate, sino que sepamos que somos débiles, es decir, y por eso nos regala los carismas, para poder servir, que son armas de servicio, para poder servir mejor en la iglesia y en los ambientes que el Señor nos va a llevar a evangelizar. Vamos a empezar, este carisma es enunciado principalmente ahí en 1 Corintios 12, versículo 9b, en la parte del segundo versículo, dice, a otros carisma de curación, que es en el único espíritu. Recuerde que el carisma de sanación está dentro de los tres del grupo de carisma de fe, carisma de milagros y carisma de sanación, que son carismas de poder o de acción, ¿ya? Carisma de acción. Ambos van íntimamente relacionados porque cuando queremos orar por los enfermos, necesitamos carisma de fe. Es decir, necesitamos incluso hoy pedirle al Señor que nos regale el carisma de milagro, que regale un milagro cuando muchas veces vamos a orar por los enfermos. Hay un texto que a mí me gusta porque este carisma de sanación tiene que ver con toda la integridad del hombre. No es solamente cuando a veces pensamos en la sanación, pensamos que nos vamos enseguida a la sanación física, pero es la sanación integral del hombre. Y es por eso que en Mateo 4:21, cuando Jesús comienza a llamar a sus discípulos, hace una experiencia y dice, un poco más adelante Jesús vio a otros hermanos, Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Este texto a mí me gusta mucho porque me hace ver que nosotros, así como una red, estos hombres estaban arreglando las redes, es decir, porque estaban rotas, porque estaban débiles, necesitaban ser reparadas para volver a ser usadas. Lo mismo pasa en este camino de la sanación. El Señor primero nos restaura, es decir, nosotros mucho no le servimos a Dios roto. Es decir, ¿por qué? Porque muchas veces nos vamos a desanimar pronto en esta aventura. Le ha pasado a muchas personas que a veces han partido con nosotros, pero todavía les falta ese proceso de sanación y conversión en su vida. Entonces, este texto yo lo relaciono siempre con el corazón roto, con el corazón donde el Señor viene a restaurar, a vendar las heridas, como dice el Salmo 147, verso 3, a vendar y a sanar los corazones rotos. Y un corazón roto es cuando una persona está destruida por decepciones, por varias razones. Ahora, muchas veces no hay mucha diferencia entre el carisma de milagro y el carisma de sanación. Quizás algunos autores dicen que el carisma de milagro tiene un campo mucho más amplio que el carisma de sanación, pero en el fondo van juntos, van tomados de las manos. Así que esa es una experiencia que tenemos que tener. Ahora, para lograr una sanación se requiere
tres cosas muy importantes para cuando nosotros vamos a ser instrumentos de sanación. Primero tenemos que tener una fe expectante. Es decir, fe expectante es esperar el milagro, esperar que Dios va a actuar. Por eso siempre cuando yo a veces hago retiro y le digo a la gente, bueno, ahora hemos orado por sanación, ahora tenemos que darle gracias al Señor, tenemos que darle gracias a Jesús por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él sanó, por todo lo que Él liberó y por todo lo que hemos pedido. Porque a dar gracias sin ver todavía nada, sin percibir nada, eso quiere decir que estamos orando en una línea de una fe expectante. Segundo, tenemos que tener una fe confiada, sabiendo que el Señor va a responder en un momento determinado, va a responder. Y lo tercero, para orar por sanación, tiene que haber un clima de amor, un ambiente de amor. Ahora, a mí me ha pasado muchas veces que me ha tocado ir a visitar personas en el hospital, y a veces están personas muy mal o a veces, y veo a la familia a veces como por un cumplimiento te van a buscar, porque bueno, porque el enfermo lo pidió, o a veces puede ocurrir que el enfermo no quiere y quiere la familia. Entonces yo siempre pregunto, ¿quiere el enfermo? Perfecto, a mí me interesa el enfermo, la familia no me interesa. Cuando me ha pasado que muchas veces veo a la familia con una cara así como despectiva, como diciendo, bueno, aquí qué va a pasar, como que quieren ver un espectáculo, yo les pido a ellos que se retiren, porque veo actitudes que no son de fe. Bueno, hay un ejemplo bíblico. Jesús, cuando entró a la casa de Jairo, Santiago, Pedro y Juan, pidió a todos que se salieran. Solamente quedó la madre y el padre, Jairo y la esposa, y nadie más. Porque generalmente cuando se ora por los enfermos, tenemos que crear un ambiente de sanación y tenemos que despertar fe. Por eso no siempre, hermanos queridos, cuando nosotros vayamos a orar por un enfermo, usted no vaya a llorar enseguida, no vaya e imponga manos enseguida, sino que usted tiene primero que crear ese ambiente, y ese ambiente de fe se crea cuando se anuncia a Jesús. Es decir, no se puede orar sin anunciar. Es decir, nosotros debemos de tener siempre, no podemos orar por un enfermo si yo no anuncio a Jesús. Y se anuncia a Jesús, ¿para qué? Para que el enfermo despierte fe. Porque si no despierta fe en Jesús, no en nosotros. Recuerda que la fe es en Jesús, no en el instrumento. El instrumento es simplemente, es la yapa, es decir, la generosidad que tiene Dios, que alguien vaya y que haga consciente a esa persona que Dios lo está visitando a través de una persona. Pero el hermano o la hermana no es el que sana. Y eso yo lo he escuchado a veces de hermano, dice, yo visité a tal persona y sané a tal persona. Es decir, eso no se puede decir. Jesús sanó, Jesús actuó. Ahora, Jesús, él sigue comunicando este ministerio, sigue comunicando este hermoso carisma a cualquier creyente. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen el carisma de sanación? A ver, contéstenme. ¿Tienen el carisma de sanación? Yo Sí, creo por que fe. sí, todos Yo lo creo que tenemos. sí. Sí, bueno. Sí, Bueno, por puede, fe. a ver, uno Pero no. que puede, a ver, clarifiquemos esto. Primero, todos podemos orar por sanación. En algún momento en la vida, Dios nos va a presentar una circunstancia así, ¿ya? Una circunstancia en donde no va a estar el hermanito que siempre ora, o no va a estar el sacerdote, o no va a poder llegar el sacerdote. En algún momento en la vida, Dios nos presenta circunstancias donde sí vamos a poder hacer una oración de sanación. Pero el carisma es algo mucho más, que es como yo lo que le decía la semana pasada, el carisma es cuando el Señor ya se hace como algo más profesional, algo más de un ministerio de sanación. Porque las personas que tienen ministerio de sanación están dotadas por Dios, por esa gracia, para poder orar por los enfermos. Y obviamente el carisma se hace fuerte en nosotros en la medida que lo ejercitamos. Si usted va a orar hoy día y va a orar en 20 años más, obviamente el carisma, usted no tiene el carisma de sanación, pero no por eso usted no puede orar por sanación.
A mí me produce un rechazo de algunos hermanos que se adueñan de los ministerios creyendo que ellos son los únicos que pueden orar por los enfermos. Todos podemos orar. Quizás no tendrás el ministerio de sanación, pero en algún momento en la vida todos podemos orar por los enfermos. Por ejemplo, los matrimonios, los que tienen el sacramento del matrimonio, pueden orar por sus hijos porque tienen el ministerio del matrimonio y tienen el carisma de sanación, los papás. Y además que, aparte de que se pide la sanación a Dios, también está el amor de sus padres, que fueron los que engendraron esos hijos, y tienen las líneas sanguíneas paterna y materna, tienen mucha autoridad. El problema es que a veces no se ora en la casa por los hijos. El padre Roberto de Grandi, en un libro que se llama Manual del Laico de Sanación, él dice que nosotros cuando tenemos un enfermo, deberíamos orar 3 veces al día por ese enfermo. En la mañana, imponerle mano, al mediodía y en la noche. Es decir, pero nosotros ¿qué hacemos? Traemos al curita, le hace la oración y nunca más oramos. No, no es así. Tenemos que seguir orando nosotros. Tenemos que seguir imponiéndole mano. ¿Para qué? Para que la obra de Dios se manifieste en esa persona. Ahora, este carisma que el Señor todavía sigue invitándolo en estos tiempos, lo vemos en Hechos 8, versículos 4 al 8. Dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba a Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y a un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. Qué hermoso, qué poderoso. No era Jesús, hermano, era Felipe. Felipe, ¿y por qué? Porque tenía Felipe el Espíritu de Dios. ¿Tú tienes el Espíritu de Dios? Sí. Sí. Bien. Sí. Tú tienes el Espíritu de Dios. Tú eres templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tú tienes ese poder de Dios y ese poder de Dios está en tu vida. Y así como lo hizo Felipe, nosotros también podemos orar por los enfermos y ver milagros, hermano, ver milagros. Yo he visto milagros en las oraciones, he visto experiencias, conversiones, quebrantamientos espirituales, personas que estaban en la otra vereda y se pasan a esta otra vereda porque experimentan al Señor, experimentan su amor, experimentan su presencia sanadora. Y Jesús, que conoce la profundidad del corazón, Él sabe lo que guarda nuestro corazón. Dando como un pequeño tips, así como importante, yo personalmente lo aprendí y lo hago en las veces que me toca orar por los enfermos. Yo nunca hago oración de sanación física enseguida, si voy a ver a un enfermo físico, sin antes hacer una oración de sanación interior. La sanación interior va unida a la sanación física. A veces no hay respuestas de nuestras oraciones porque no hacemos ese paso importante de poder mirar el corazón, ¿ya? Mirar la historia nuestra, mirar las heridas, mirar los obstáculos, mirar la culpa, mirar los remordimientos, mirar los resentimientos, los odios que hay en nosotros, mirar los complejos, mirar tantas situaciones que están trabadas en nuestra vida y sobre todo están trabadas en los enfermos. A veces muchos enfermos se sanan con una oración muy sencilla porque simplemente se hizo una oración del alma, una sanación
afectiva. La sanación afectiva tiene que ver con todo el interior de la persona, todo aquello que la persona ha guardado, la persona, el corazón tiene memoria, recuerden, el corazón guarda todo lo que a ti y a mí nos ha pasado desde la concepción, desde la concepción. Entonces, si el Señor, muchas veces hay tantos dolores que hay personas que llevan años cargando una herida y a veces eso obviamente se va al cuerpo y obviamente a veces no vemos resultados porque vamos directamente a orar por sanación física. Hay que orar siempre por la sanación interior, pedir, sobre todo pedir mucho amor para esa persona, preguntarle si tiene, cómo está en el perdón, si se ha perdonado a todas las personas y perdonar incluso a Dios, no porque Dios necesite un perdón, sino porque yo he culpado a Dios de mis desgracias, de mis fracasos, de aquellas heridas, de aquellas situaciones, de una oración no escuchada, de un accidente, de una muerte de un ser querido. A veces, muchas veces Dios no puede tocar el corazón de esa persona porque faltan estas preguntas que en el ministerio de sanación se tienen que hacer. Bárbara Schlemon, una gran predicadora, enfermera en los Estados Unidos, ella dice que pasa gran tiempo en su ministerio de sanación escuchando a los enfermos. Es decir, ella no ora enseguida por un enfermo, ella escucha a los enfermos y le hace estas preguntas. ¿Desde cuándo estás enferma? ¿Desde cuándo comenzaste a sentir tal situación? Por ejemplo, hay personas que pierden la paz, tienen insomnio, tienen jaquecas fuertes. Entonces uno tiene que hacer esas preguntas, por eso en el ministerio de sanación se gasta tiempo, se invierte mucho tiempo. Si usted va a hacer una oración rapidita y vámonos, porque tengo muchas cosas que hacer, mejor no haga eso, no vaya a ver a un enfermo, porque hay que dedicar tiempo a los enfermos, o si no, hay que volver 1, 2, 3 veces, hay que hacer un seguimiento por la gente para orar por los enfermos. Y en esas preguntas uno tiene que preguntar, porque cuando uno empieza a preguntar, por ejemplo, ¿desde cuándo comenzaste con tu crisis de pánico? O con ese miedo que tienes. ¿Qué estabas viviendo en esa etapa de tu vida? Y la gente empieza a hablar y uno que empieza a escuchar, empieza a descubrir que quizás en esa área, en esa etapa de su vida, se gestó ese pánico, se gestó ese miedo, se gestó una situación puntual en la cual, que cuando vayamos a hablar, se tiene que poner en práctica. Si yo descubro que hay un resentimiento, si yo descubro que hay una culpa, yo tendré que hacer una oración de sanación, de perdón, haciéndole repetir a la persona. Recuerden que el perdón no es mentalizado, sino tiene que ser verbalizado. Tiene que la gente decirlo con su boca, aunque en ese minuto no esté la gracia todavía operante del perdón. Va a tener que seguir trabajando el perdón. Pero lo importante es que ya en esa oración inicial ya se está dando un paso importante para la sanación. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de la sanación en la misión? Primero, vamos a hacer, por ejemplo, los discípulos anunciaban el reino de Dios. Jesús anunciaba el reino de Dios. Y esto también lo hacían los discípulos. También sanaban a las personas. Se anunciaba el reino, porque al anunciar el reino, recuerden, anunciamos, despertamos fe. Segundo, sanación de las personas. Y tercero, la expulsión de los demonios. Porque a veces, hermano, hay enfermedades que se originan, que es lo que voy a hablar después cuando ustedes me han escuchado, los que han participado conmigo en algún retiro online o mis encuentros que hago en canal de YouTube, yo siempre hablo de la influencia espiritual. Es decir, yo aprendí en escuela de carisma que a veces hemos orado por una persona y no se ha sanado. Y ha ido el padre, ha ido muchos hermanos y sigue enfermo. Yo creo que es ahí donde tenemos que hacer un trabajo mucho más profundo y poder descubrir la raíz de esa enfermedad. Y que a veces puede tener una raíz en una experiencia mala, demoníaca,
por ejemplo, una maldición. Una maldición que quizás recibió esa persona en un momento de su vida, pero por no hablarlo, por no conversarlo, porque, y aquí importante la conversación, puede que esa persona haya olvidado ese acontecimiento en su vida. En este caso, se hará una oración de liberación. Cuando yo hablo de oración de liberación, no estén pensando en una persona que está poseída. No, hermano. Una oración de liberación, todo laico la podría hacer, incluso una auto-oración de liberación. Por ejemplo, tú sientes opresión. Yo, por ejemplo, lo aprendí de un sacerdote, yo cuando tengo a veces yo tuve un tiempo en mi vida, tuve ataques en la mente, muchos ataques demoníacos. Una vez estuve tan mal, te estoy hablando muchos años, que una vez yo sentí una voz que me dijo, tírate del auto. Y cuando yo escuché eso, me aterré, porque obviamente descubrí enseguida que esa voz era del demonio. Y obviamente me vine, porque yo en esos años yo vivía ahí en Nacimiento, cerca de Los Ángeles. Yo estaba estudiando y me había ido ahí a vivir un tiempo y yo me vine a Valdivia al otro día creo que fue para que Padre Juan Falter, mi director espiritual, primero me confesara y luego le conté toda esta situación y luego él me hizo 3 unciones con óleo y oración de liberación, porque me atacaba la mente, y de hecho la mente es el campo del enemigo. Entonces, cuando la mente ataca nuestro corazón, nuestra mente, el enemigo ataca la mente, vienen pensamientos. Entonces, yo aprendí de otro sacerdote que cada vez que me viene un pensamiento, yo me hago una cruz, la cruz, recuerden que la cruz, signo de vida y poder, en el nombre, porque en la cruz murió Jesús por mis pecados, me salvó. Y yo le digo, identifico el pensamiento. Si es un pensamiento negativo, a ti te hablo, a ti pensamiento negativo, en el nombre de Jesús te mando a la cruz y te ato y te amordazo y te prohíbo que vuelvas a mí. Y Señor, lléname de paz, lléname de pensamiento. Siempre cuando expulsamos algo, tenemos que llenarlo. No se puede quedar la casa vacía. Entonces, ahora, la posesión diabólica ya es otra cosa. Ahí ya necesitamos a un exorcista, sacerdote, al obispo del lugar, porque ya es un otro ministerio más complicado. Y eso lo hace solamente un sacerdote. ¿Por qué? Porque la persona estuvo en prácticas ocultas o consagraciones ocultas a través de juegos, a través de experiencias. Recuerden que el otro caballero no juega. Hay gente que ha hecho espiritismo y queda contaminadísima toda su vida. Y para eso hay que confesarse y hacer una oración de renuncia y que le hagan oración de liberación, porque el otro no juega, hermano, no juega. Entonces, Jesús pasó sanando todo tipo de enfermedades, y perdonando los pecados. Ahora, Jesús envió a los suyos con esta misión. 3 puntos. Anunciar que el reino de Dios está cerca y que Jesús está ya salvándolos. A eso los envió a los suyos. Segundo, ellos han recibido de Jesús poder para curar enfermos y de esta forma manifiestan el amor de Jesús y su interés por toda la persona. A ver, esto no lo entienden a veces los curitas. Los sacerdotes tienen por excelencia el ministerio de sanación. Y hay sacerdotes que no lo ejercen. Qué triste. No lo ejercen, no oran por sanación, no imponen sus manos que han sido consagradas para eso. Es increíble, pasa eso. Por eso a veces hay que ayudar a nuestros curitas, hay que ayudarlos, porque hay muchos sacerdotes que a veces no es que no les guste la renovación carismática, no hay personas que les ayuden a entender esto.
porque el sacerdote fue preparado desde la lógica. De hecho, hay un ramo, hay una materia en un año escolar, en un año, un semestre, que es lógica. La lógica hace que las personas piensen, hagan un discernimiento desde la razón, todo lo hagan desde la razón. Entonces, hay personas que obviamente se van amoldeando más en esa línea, son más, por decir, son más cuadrados. Entonces, necesitamos ayudar a los sacerdotes. Y tercero, comunicar el don de la paz, ¿ya? El don de la paz que muchas veces las personas obviamente no lo tienen. Ahora, si hay alguien que tuvo una experiencia carismática desde la sanación y que algunos tuvieron la dicha de conocerlo, que es, yo lo conozco, no conocía a través solamente de los libros, que me los he comido todos los libros de él, que es Padre Emiliano Tardif, que a través del libro Jesús está vivo, cuenta toda su experiencia desde que se enfermó de tuberculosis y del cual él no quería nada con los carismáticos, los encontraba un poquito desequilibrados. Entonces, pero esos carismáticos, los carismáticos tienen algo positivo, hermano, tenemos algo lindo, siempre estamos dispuestos a orar por los demás. Y fue un grupo de personas, 3 personas fueron a orar por él, y él sintió vergüenza que estos carismáticos iban a orar, pero como estaba enfermo, dijo, bueno, que pasen. Y pasaron y le dice, lo que más le pide a los hermanos, dice, cierren la puerta, por favor, cierren la puerta. Eso era para que nadie lo viera, que esto iban a orar en lengua y toda esa cuestión. Y empezó la oración y justamente los carismáticos empezaron a orar en lengua y bueno, y él comenzó a experimentar un calor profundo y se fueron los carismáticos, fue una oración muy breve y pasó que él se sanó, cuando le hicieron el examen estaba sano. Una experiencia, generalmente pasa mucho, hay mucha gente, no digo que es todos los casos, pero generalmente cuando Dios administra un carisma de sanación en una persona, es porque esa persona estuvo enfermo y después se queda esa persona con el carisma. En el caso del padre Tardif. Bueno, él se sana y él lo más preocupado que quería que por favor nadie lo viera. Y él dice, bueno, yo pedí cerrar la puerta, pero Jesús ya había entrado a esa sala. Jesús entra a esa sala, entra a esa cama, entra a esa habitación cuando oramos por un enfermo y entra porque invocamos su presencia, invocamos su Espíritu Santo y sobre todo oramos por ese amor porque yo digo a veces las enfermedades son puras carencias de amor, puras carencias de afecto. Incluso escuché una vez que decía alguien que el cáncer es producto de pura falta de amor. Las células se enferman porque esas células fueron creadas para recibir amor. ¿Y cuántos de nosotros no hemos recibido amor? O muchas veces llevamos un juez muy duro que nos juzgamos y esas células se enferman. Y cuando oramos por amor, el Señor sana primero el afecto que está enfermo y luego sana el cuerpo. Entonces, eso es lo hermoso. Y Jesús vino. Entonces, este sacerdote, Emiliano Tardif, decía que las curaciones son los semáforos. Las curaciones son los semáforos que nos indican 3 cosas. Que Jesús está vivo hoy, ¿ya? Es decir, cuando nosotros vemos la acción sanadora actuando, vemos que Jesús está vivo hoy y que tiene el mismo poder de Samaria, Galilea, para curar a los enfermos. Lo perdimos. Sí, se cayó. Sí. Ahí se está conectando. A ver. Bendito sea el Señor. Bendito sea su santo nombre. Aquí lo esperamos. Padre, tú arregla la comunicación. Bueno, Jesús interviene. ejerzamos nuestro carisma de oración en lengua.
para que... Sí, ya volví. Ok. Gracias por la oración. Es que eso pasa cuando alguien me llama. Eso, a alguien me llama. Le he dicho a todos mis amigos que no me llaman, pero me llaman. Bueno, pero ahora ya estoy aquí. Bueno, estábamos hablando de los 3 semáforos que dice el padre Tardif. El primer semáforo dice que esto indica que cuando ocurren sanaciones que porque Jesús está vivo y que está actuando y que está haciendo lo mismo que hizo en Samaria. Segundo semáforo, que Dios nos ama, por eso sana a Dios, ¿ya? Y que quiere la salvación integral del hombre, de su cuerpo y de su alma. Es decir, nosotros a veces vamos siempre requerido, queremos siempre sanarnos del cuerpo. ¿Y qué sacas de estar enfermo del cuerpo, sano del cuerpo si tu alma está enferma? Imagínate, si nuestra alma no está sana y no está en gracia, nos vamos al infierno, así de simple. Y queremos queremos entrar al infierno con las piernas buenas, pero el alma está horrible. Entonces, Jesús nos sana porque nos ama profundamente y quiere una salvación integral. Y lo tercero, que Jesús es el Mesías. Cuando los discípulos del Bautista fueron donde Jesús para preguntarle si él era el Mesías, él no contestó, sino que comenzó a sanar a los enfermos. Eso nosotros, el Mesías, que quiere decir que está lleno del Espíritu Santo, está ungidísimo del Espíritu Santo. Una anécdota que tuvo este cura que me encantó en el libro, hay un libro que se llama Jesús es el Mesías, donde hay varios testimonios de él y pregunta y respuesta. Entonces, justamente él estaba en Francia, me parece, estaba en un evento masivo, miles de personas, y él justamente empieza a orar por los enfermos y obviamente él tenía los carismas siempre son integrales, porque la semana pasada hablé, ¿se acuerdan del carisma de discernimiento, de la palabra de conocimiento, de la palabra de sabiduría? Entonces, él llega y recibe una palabra de conocimiento que había una persona que Jesús le estaba sanando de las piernas y le dijo, en el nombre de Jesús, levántate, tú que estás ahí. Y nadie se levantó. Entonces él empezó para sí mismo, dijo, Dios mío, Señor, no me hagas esto, está el obispo, va a pensar que yo soy un charlatán, está el obispo del pueblo. Entonces volvió a decir, el Señor está sanando, siguió orando y viene otra palabra de conocimiento y dice, el Señor está sanando aquí a una persona que es sorda. ¡Éfeta, ábrete! Y ahí, en ese minuto, salta un hombre, grita y dice, Jesús me sanó de las piernas. Y descubre que el hombre era sordo y paralítico. Por eso no había escuchado la sanación primera. Entonces él anecdóticamente dice, por favor, para la próxima vez, Jesús, dime bien las palabras de conocimiento. ¿Por qué? Porque él había recibido primero la del paralítico. Bueno, para que vean el poder que tiene Jesús para sanar. Sanó 2 veces a esa persona. Y en otro libro hay una persona que la sana de 3 cosas, hermanos, en una noche de sanación. De estas asambleas que hacían cuando era invitado el padre Tardif a las encuentros de sanación de alguna ciudad. Bueno, y para terminar, recuerden que esto es un temazo. Yo estoy haciendo algo muy abstracto porque yo quiero invitarle a hacer el taller. Primero, la forma de administrar la sanación son varias formas. Primero, por los servicios médicos. Los médicos, la medicina es una ciencia, y aunque el Eclesiástico 38 la nombra al final, por ejemplo, aquí en el versículo 1 dice, da al médico por su servicio los honores que merece, que también a él lo creó Dios, ¿ya?
En el versículo 4 dice, el Señor puso en la tierra medicinas, el varón prudente no las rechaza. Después en el versículo 7 dice, con ellas, refiriéndose a las medicinas, cura él y quita el sufrimiento, con ella el farmacéutico hace gracias, por decir así. Y después luego en el versículo 12 dice, hijo mío, en tu enfermedad, no, en el versículo 9, hijo mío, en tu enfermedad no seas negligente, sino ruega al Señor que Él te curará. Luego, en el versículo 12 del Eclesiástico 38, o Sirácides 38, recurre luego al médico, pues el Señor lo creó también a él. Versículo 13, hay momentos en que en su mano está la solución, pues ellos también al Señor suplicarán. Es decir, que en el capítulo eclesiástico 38 del verso como 6 en adelante, están los 4 pasos para sanar. Primero, recurrir a Dios, luego arrepentirse, tercero, hacer ofrenda y luego recurrir al médico. El lugar del médico está en el último lugar. ¿Por qué está en el último lugar? Porque muchas veces la enfermedad no va a pasar por ello. A veces hay personas que se sanan, porque nosotros siempre cuando estamos enfermos debemos recurrir a Dios primero, pero nosotros vamos primero al médico. ¿Y por qué vamos a ir a Dios primero? Porque Dios es poderoso, la ciencia es limitada dentro de toda su gracia. También necesitamos arrepentimiento porque muchas enfermedades son producto de nuestros desórdenes, son por nuestros pecados. Hacer ofrenda, que generalmente es algo medio cuestionable, como el paso más medio decir, bueno, y ofrenda, que tiene que ir en la ofrenda, que tiene que ir en la plata. Bueno, no es tanto, no es plata, sino es que es ofrendar tu vida. Porque si nosotros fuéramos generosos con Dios, fuéramos generosos con el tiempo, Dios sería más generoso con nosotros. Recuerden que a Dios nadie le gana en generosidad. Entonces, nosotros muchas veces, la ofrenda que quiere Dios es tu vida. Pero bueno, muchas veces la palabra dice dar de acuerdo a tus recursos. Porque la ofrenda, hermano, lo que nosotros damos en el dinero, es para que Dios tenga en su memoria lo que tú has pedido a Dios. Nosotros muchas veces, por desconocer, por no conocer la palabra de Dios y por no estudiarla, desconocemos. Por ejemplo, tú puedes ofrendar un dinero por una situación puntual. Es como decirle así, Señor, yo te doy esto, esta platita, pero por favor ten en tu memoria mi petición. Así dice la Biblia que es así. Ahora, por eso cuando uno manda a hacer una misa a la iglesia, no es que te estén cobrando. Tú pones esa ofrenda voluntaria para que Dios tenga en la memoria y el sacerdote ofrece la Eucaristía, ofrece por la salud de ese enfermo. Nosotros a veces mandamos a hacer misa solamente a veces pagadas por difuntos, pero debemos mandar a hacer misa por los enfermos, Bueno, y en fin, ese es un punto. Entonces, Dios usa la medicina como un regalo para nosotros. Por eso no tenemos que prescindir. Hay carismáticos, yo he escuchado carismáticos que dicen, solo Dios me sana, solo Dios. No es así, porque a veces sí vas a recurrir a un médico y el Señor usa a los médicos. Para eso tenemos que orar por los médicos, orar por tu medicina, bendecirlas cada vez que te tomas un medicamento. Ir cuando vayas al médico, orar por ese tratamiento, orar por ese médico, orar por esa consulta que vas a tener. Tenemos para que el Espíritu Santo sople sobre él y dé el diagnóstico correcto. ¿Ya? El segundo medio, estoy aquí administrar la sanación, están los sacramentos. Los sacramentos, hay 3 sacramentos que son profundamente de sanación, que está la Eucaristía, la reconciliación y la unción de los enfermos. ¿Ya? Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Los sacramentos son canales de vida
son canales del amor sanador de Dios, y cuando las personas van a la reconciliación sinceramente, con un corazón arrepentido, pidiéndole al Señor la gracia del arrepentimiento, el don del arrepentimiento, el Señor nos reconcilia y Dios restaura la paz. Y a través del sacerdote el Señor nos sana del pecado y nos libera del pecado. Luego tenemos la unción de los enfermos, que antes se usaba, se llamaba la extrema unción, y que generalmente después, cuando en el Concilio Vaticano cambió un poco el contexto, que empezaron a descubrir que la gente que se oraba por la unción del enfermo se sanaba. Descubrieron que era un sacramento netamente de sanación. Por eso, cuando alguien está enfermo, debe pedir el sacramento de la unción de los enfermos. Incluso si ustedes tienen ahí en Antofagasta un sacerdote carismático que entiende todo esto, ustedes le pueden decir, cuando se van a confesar, que les dé la unción del enfermo, porque el pecado es el que enfermó, y ahí el Señor los sana. El 1 Corintios 12, 9, 28 y 30 dice: el Espíritu Santo da a algunos el carisma especial de curación, sanar a los enfermos, es decir, el Señor, por ese maravilloso sacramento de la unción del enfermo usado por los sacerdotes, con cuidado con usar el término la unción de los enfermos, cuando a veces hay laicos que usamos, yo por lo menos lo uso, yo uso aceite exorcizado, ¿ya? Yo uso aceite exorcizado, uno de mis curas sabía que yo usaba aceite exorcizado, mi obispo también sabía, el obispo nuevo que tengo ahora no sabe porque recién lo estoy conociendo, pero no es un sacramental más, es un sacramental, pero no es la unción. Yo siempre dejo la aclaración, porque a veces hay gente que dice, oye, el hermano Jaime usa óleos. No, yo no uso óleo. Nosotros los laicos no usamos óleo, no podemos administrar sacramento, porque eso está bajo la investidura del sacerdote. Y después tenemos el ministerio de la Eucaristía, que es toda la Eucaristía, es carismática, toda la Eucaristía es sanadora desde el inicio hasta el final. El Señor nos habla, nos sana, nos libera, la palabra nos sana de la ignorancia, en el pecado, cuando pedimos perdón, nos sana del pecado, en el Padre Nuestro. Líbranos, Señor, es la liberación de los miedos, liberación del enemigo. En la despedida, el Señor nos sana de los miedos porque nos envía a predicar. Luego, el tercer forma como administra Dios el carisma de la sanación es muchas veces directamente. Jesús ejerció carisma de sanación directamente cuando le decía a un enfermo, a un paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete. Y el paralítico se paraba instantáneamente. Ahora, cuando se administra directamente este carisma, operan hay tres carismas más que operan. Es la palabra de conocimiento, el don carismático de fe, que vuelvo a repetir, no es el don de fe, es el carisma de fe, que opera en un momento determinado, y el carisma de milagro. Lo voy a explicar brevemente. Carisma de conocimiento, muchas veces a mí me ha tocado en los encuentros, los retiros. Yo atiendo muchas veces la gente, a veces me amanezco atendiendo gente en los retiros, y hay gente que quiere conversar, quiere que tú le ores, que tú le escuches. Ya, me doy ese trabajo, lo escucho, y cuando oramos frente a lo que yo escuché, frente a todo lo que la persona me dijo, yo le digo a Jesús, siempre yo hago esta oración cuando voy a orar por un enfermo: Espíritu Santo, ¿qué le dirías tú a esta persona? Y el Espíritu Santo coloca, por el carisma de conocimiento, a veces coloca una imagen. Me pasó una oportunidad, porque esto pasa siempre, me invitaron a cenar a una casa de unos amigos en Puerto Vara, y mi amiga, sí, parece que la cuestión era un grupo oración, porque era una cena, pero con doble, con la cosa debajo de la manga, me tenían un montón de gente para que yo les ore. Entonces, me parecía como, ya dije yo, bueno, Señor, si quieren que yo les ore, no hay problema, les voy a orar. Y estábamos orando, y en ese minuto
me muestra a mí un auto negro, largo, pero muy, no era un auto negro así como un colectivo, no, era algo bien, un auto muy antiguo, incluso alargado. Y yo estaba orando por esa persona y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Yo estoy viendo esto, ¿a ti te dice algo esto? Y la mujer explota en llanto y me dice, sí, me dice, fue un accidente y ahí se me murió mi hijo. Y ahí empezó una sanación, es decir, el Señor a través de esa palabra de conocimiento destapó, destapó, destapó una herida profunda que, que había en el alma. Y entonces tuvimos que hacer una oración de sanación, tuvimos que hacer oración de perdón, porque perdonar esa situación, porque ella siempre se sentía un poco, eh, se sentía muy mal. Entonces, muchas veces el Señor, a veces la gente dice, ore por tal cosa, ore porque me tengo un malestar en el hombro, pero el Señor te lleva a una otra sanación más profunda. Ahora, aquellos que se van a dedicar a este ministerio de sanación, o las veces que nos toque orar por los enfermos, tenemos que mostrar por los enfermos, tenemos que tener una gran calidez humana. Creo que no se puede orar con un carácter rudo, tenemos que tener un sentimiento de compasión, así como lo tenía Jesús, y tenemos que tener sensibilidad por el dolor. Pero la sensibilidad del dolor no es para que tú te agarres el dolor y te quedes con el dolor y te enganches con el dolor de la persona que fuiste a visitar, sino que esa sensibilidad al dolor es para simplemente Dios lo va a usar para que te pueda dirigir y poder orar por una persona de manera correcta. Ahora, Jesús, ¿por qué nos sana? Esa es la gran pregunta. Si yo he orado tanto, dice la gente. Hay muchas razones por qué Dios no puede sanar. Porque a veces Dios usa esa enfermedad para que esa persona se salve para la vida eterna. Es el medio, es el canal que Dios va a usar. No porque Dios le mandó la enfermedad, sino porque nosotros a veces somos porfiados. Comemos demasiado y pues andamos con el hígado graso, tenemos desorden en nuestra vida. Otras nos echamos demasiado en un tiempo de la vida, le fuimos dando mucho al alcohol. Entonces, obviamente, el cuerpo se resiente y llega a enfermarse. A veces Dios no sana a esa persona porque hay un plan misterioso de salvación. Eh, su purgatorio lo vivió aquí en vida y, y por eso a veces a lo mejor esa persona estaba no para salvarse, iba directa al infierno, pero a través de esa enfermedad se preparó para ese encuentro real con Dios. Yo conocí a enfermos que eran agnósticos, no creían en Jesús, pero creyeron en su último minuto y yo no tengo duda que se convirtieron y que están gozando de la gloria de Dios. Son los medios que escoge. Segundo, Dios nos sana a veces porque hacemos diagnósticos errados de la enfermedad. A veces la persona, oramos por, no sé, oramos por liberación y la persona necesita una oración de sanación del vientre materno. Por lo tanto, obviamente, el diagnóstico que yo he hecho es malo. Tercero, porque a veces también para orar por los enfermos necesito tiempo. No es llegar y orar. No es llegar y hacer oraciones live, oraciones express, sino que necesitamos oraciones que vayan tocando el corazón de la gente y escuchándolos a cada uno de ellos, para que así puedan desarrollar ese proceso de sanación. Y tercero, porque a veces también no acompañamos a los enfermos, vamos a orar una vez y luego nunca más los acompañamos, nunca más volvemos a orar. Yo tengo un testimonio de un sacerdote que hace muchos años yo tenía un ministerio de sanación, es decir,
A ver, yo nunca digo yo tengo un ministerio de sanación porque nunca lo usamos aquí en Valdivia. Eh, yo formé un grupo, era un taller de sanación que hacíamos y que de aquí de Valdivia éramos 3 personas y el resto era 2 personas de Osorno, eh, era otra persona que yo tenía de allá de Los Ángeles, y formábamos, íbamos a las parroquias, lo hacíamos de este taller, no solamente a nivel de renovación, sino a nivel de iglesia. Yo lo ofrecía a sacerdotes, a sus parroquias, y me lo aceptaban y yo iba con el equipo. Entonces, un día, en estas cosas de la vida, nos conocemos a un sacerdote que curiosamente todavía está vivo. Él estaba desahuciado, este sacerdote, tenía, no sé si tenía un problema gástrico, tenía un problema de estómago, tenía un problema al hígado, es decir, tenía la escoba, hecho bolsa todo su proceso. Entonces fuimos a orar toda la semana. Íbamos a orar, no, una vez cada 15 días. Viajábamos, él era de cerca del sector de Puerto Vara. Iba el equipo, iba a orar. Pero hermano, cada vez que íbamos a orar por ese cura, ya teníamos que ir preparados. Se nos quedaba en pan el auto, no quedaba, se acababa la benzina, no sabíamos de dónde. Siempre ocurrían cosas, siempre. Fuimos más de 4 meses a orar por él. Y yo ahí doy testimonio de que cuando se hace un tratamiento de oración de sanación, eso Dios responde. Y ahí lo que hablaba el libro, el padre Roberto de Grandi, que a veces hay que hacer un tratamiento de oración, eso quiere decir que a veces no basta orar una vez. Por eso a veces Dios nos sana, porque somos hermanos que oramos una vez y nunca más volvemos a orar por el enfermo. Y a veces hay enfermos que necesitan ese tratamiento de seguir constantemente haciendo esa oración de sanación. Porque cada vez que íbamos descubríamos algo nuevo. Y lo lindo de ese sacerdote, que era un hombre tan humilde, tan sencillo, que a veces afloraban cosas muy personales de él y él nos decía, se confesaba con nosotros y nos decía, sí, esto pasó, y orábamos por eso, y hacíamos perdón, y hacíamos renuncia, y hacíamos un montón de cosas de acuerdo a lo que conversábamos ese día con él. Y fue maravilloso, y hasta el día de hoy ese sacerdote vive, y es un hombre ya de edad, en ese tiempo ya está un poquito de edad, pero él todavía vive. Me contó mi amiga el otro día que todavía vive, ahora vive en Santiago. Obviamente sigue con la folcita, con todo el drenaje, tiene problemas, pero está vivo. Los médicos lo habían desahuciado completamente. Así que, gloria a Dios. A ver, no sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que dije. ¿Qué tipo de preparación previa debe tener la persona que inicia el ministerio de sanación? Yo creo que la primera preparación es la preparación personal de uno, de tratar de... Yo creo que uno tiene que estudiar, hermana. Uno tiene que leer, tiene que ir a retiro, sanarse uno también un poco. Hay cosas, nunca vamos a estar sanos completamente. Lo digo yo, porque yo la verdad no estoy sano completamente. Pero hay que ocuparse de algunas cosas que son vitales. ¿Ah? Porque yo no puedo hablar del perdón si yo no perdono. Es algo básico. Yo no le puedo estar dándole una receta a la persona, perdona hermana, perdónate, si tú no te perdonáis. Yo creo que uno tiene que hacer esa revisión interior de uno y luego ver también, prepararse para eso, aprovechar las instancias de formación, porque la verdad uno aprende también viendo. Yo en mi experiencia la vi, yo tuve la dicha de estar mucho tiempo en el Padre Agustín, tuve la dicha de pasarme 5 días porque él me becaba y yo me iba anual al año del retiro
Y él, durante el año, él me llamaba, me decía, Jaime, voy a estar en tal parte, anda. Y yo iba, después cuando formamos ese equipo de sanación, él nos dio los retiros al equipo. Nos íbamos durante la semana porque los fines de semana, si es posible. Yo tenía, también en ese equipo había otro cura, y ese sacerdote siempre tenía contacto y nos invitaba a Quincho, al campo, y nos hacíamos los retiros durante la semana. Él nos predicaba y nos oraba, porque yo tenía unas tremendas sanaciones. Sí, yo creo que uno tiene que ocuparse un poquito de uno, de su sanación, y no esperando que hoy hasta vas a estar sana completamente, porque eso no ocurre nunca, pero después tienes otro, eh, formarte y ser muy sapo, porque yo soy muy sapo, yo me fijaba cómo lo hacía, cómo oraban. Luego uno va formando su propio estilo, su propia forma de ser. Yo la verdad, si tú me preguntas cuál es tu carisma, yo hasta un par de semanas, hasta un par de años atrás, yo decía, mi carisma es la sanación interior, eso es lo mío, eso es lo mío. Pero después que yo fui a la escuela de carisma a Buenos Aires, yo dije, no, no es solamente mi carisma. Yo estoy llamado a orar por los enfermos, estoy llamado a orar por milagros, estoy llamado a orar por sanaciones físicas. Porque si yo oro por la sanación interior, yo abro al enfermo, es como que el enfermo se abre para hacer el otro proceso que es importante. Me ha pasado, hoy día yo ejerzo carisma de sanación física, yo oro por milagros y Dios da milagros, y eso es de Dios. Entonces, eso Dios los da completo, porque Dios que a los discípulos no les dio solamente un carisma, les daba completo, la salvación integral es completa, así que ustedes la pueden entender también. Jaime, yo ¿Ya? quiero preguntarte, pues, tú nos explicabas hacer la sanación al enfermo estando ahí con el enfermo, pero por ejemplo, a uno le llega pedidos de oración por personas que están enfermas y están en la UCI, están inconscientes. Me ha pasado varios casos. Entonces, la oración que uno hace, así como tú dices, también resulta bien para el enfermo y para Dios. O sea, la acepta Dios así, aunque no esté con el enfermo al lado. Es que de hecho, a ver, mira, sí, de hecho en la forma de administrar sanación, hay varias formas, varios métodos, por decir, que usó Jesús. Y sí se puede orar a distancia, ¿ya? Ya. A distancia. Si usted, a lo mejor Dios le puede dar una palabra de conocimiento. A mí me tocó orar una vez en la clínica alemana, me invitó una mujer, una hermana, me invitó a orar por su yerno. Él llevaba una semana, no, 15 días llevaba inconsciente, estaba en la UCI. Y por esta providencia de la vida, hermano, me dejaron pasar, porque la verdad no dejan pasar. Y cuando yo impuse las manos sobre él, que no estaba consciente, yo solamente le dije a Jesús, ¿qué quieres tú que yo ore? Y oré mucho en lengua. Ahí hay que orar en lengua porque nada más. Y siento que el Señor me dice, ayúdale a perdonar. Y le hablé. Y yo le dije, yo sé que tú me estás escuchando. Y hice la oración. A los 2 días o al otro día despertó. No, llevaba un mes llevaba ese chico, un mes, y despertó al otro día. Qué maravilloso, qué maravilloso. Por eso digo yo quedo cada vez sorprendidísimo. Por eso necesitamos estar abiertos al espíritu, porque cada enfermo es único, no hay una fórmula. La verdad, yo les voy a dar una fórmula aquí, pero la verdad, el Señor es único, ¿me entiendes? El Señor trabaja de mil maneras, de manera maravillosamente. Entonces,
no hay algo, porque uno tiene que aplicarlo a la realidad. Y si usted es una persona abierta al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a decir, por aquí tienes que ir. Así que eso. A mí también me tocó orar por este fin de semana pasado. Una amiga que hace mucho tiempo no la veo, también llegó a la clínica alemana porque le dio un infarto al cerebro y estuvo en la UCI. También oré todo el domingo, y después ella en la semana le dieron de alta. No pasó a mayores y le dieron de alta. Lo que sí que a mí, yo tengo el problema y tengo otra, mi consuegra también, que está enferma con Alzheimer. El problema de cuando una persona ha estado en los masones, uno puede pedirle perdón al Señor por ella, o sea, el Señor acepta el perdón que uno pide porque ellos se fueron allá, ¿o no? ¿Cómo? ¿Crees No tú? entiendo. No entiendo. ¿Cómo? Mira, yo por esa amiga que estuvo en la UCI en la clínica alemana y que se mejoró en cierto modo, no pasó a mayores, no quedó en estado coma, se mejoró, ya la dieron de alta, seguramente con ejercicio, porque todo un lado que le quedó tieso, pero ella pertenecía a los masones porque su esposo, que falleció hace 2 años, pertenecía a los masones y ahí siempre uno lleva al otro. Entonces yo oré mucho por ella porque estuvo ahí pidiéndole perdón al Señor por ella. Como que era ella, yo le pedía perdón al Señor que la, ay, ¿cómo se llama la palabra? La perdonara. Sí, pero algo más fuerte, así, bueno, oré mucho, mucho, mucho por ella y que la perdonara por haber estado ahí y como la conocía yo harto, entonces, bueno, por lo menos no quedó en coma, la dieron de alta ya, pero yo digo, ese asunto de cuando son masones las personas, el Señor a uno le llegará a él, o sea, perdonará a la persona esa por intermedio de uno. Eso solamente lo sabe Dios y la persona, porque uno nunca sabe en ese coma, en ese último minuto de vida, esa persona se puede haber arrepentido, hermana. Dios siempre da la última oportunidad, es lo que se llama el último toque. El último toque da puerta. Entonces, por eso también hoy día se hace misa por los que se suicidan, porque en el último toque se dice que el espíritu, después que la persona se mata, el espíritu permanece un tiempo. Y en ese tiempo la persona puede pedir perdón a Dios. Ahora, nosotros lo que no podemos hacer en sanación es hacer perdones por otras personas, porque eso, la persona puede, eso es un asunto de ellos. ¿Ya? Yo no puedo perdonar por mi hija, que yo sé que mi hija está sufriendo, yo voy a hacer esa oración de perdón. No, eso no, tiene que hacerlo la persona. Bien, ¿alguien más? Parece que Patricio tenías algo, parece, ¿no? Sí, yo quería conversar, las personas que se sanan y después vuelven a lo mismo. Lo otro, cuando se impone las manos, se sana la persona se sana, pero la persona que impone las manos se enferma. Son 2 cosas distintas. Entonces eso, bueno, yo tengo una amiga que le pasó justamente eso y se murió, pero por otra razón. Pero eso, yo no sé, o sea, no, por eso le tengo respeto, a eso, respeto. No, a ver, yo creo que eso también es un poquito de un prejuicio que tiene la gente, decir, ay, no, yo no la toco porque me puedo contaminar. No te va a contaminar porque en tocar o no tocar no está el poder en tocar.
El poder está en Dios. Y lo mismo que pasa no está en el poder. Uno dice, oye, yo sentí una corriente, el calor. Ay, yo no sentí nada. Pero eso es realmente es segundo plano. No es trascendental en la sanación. Si sintió calor, no sintió calor. Si sintió calofrío. No es trascendental. No es la esencia de la sanación. Porque no estaría poniendo un parámetro. ¿Ah? Es que si no está ese parámetro, Dios parece que no hizo nada. No es así. Lo que pasa es que, por ejemplo, las personas que se sanan sí se vuelven a enfermar. ¿Por qué? Porque no permanecen en Dios, así de simple. Porque muchas veces la gente va a los grupos de oración, a un retiro de sanación, a una misa de sanación, van como si fueran a un supermercado. Y después que se sanan, se olvidan de Dios. Y cuando Dios proporciona la salud de una persona, por ejemplo, en un milagro, de un cáncer, que Dios se comprobó, que Dios sanó a esa persona y vuelve más tarde con cáncer, es porque esa persona se apartó de Dios, simplemente. Uno debe permanecer en Dios porque Dios fue el que proporcionó la salud de esa persona, no la ciencia, no las medicinas, Dios. Entonces la persona, para que se mantenga en salud, debe permanecer en Dios. Juan 15 dice, unido a la vid. Sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Ese es el punto uno. Por eso la gente se vuelve a enfermar. Segundo, que una persona ore y se enferme, simplemente yo diría que tiene que ver con un poquito de no tiene la suficiente experiencia, no tiene la suficiente herramienta para orar por los enfermos. O bien se complicó demasiado, que es punto uno, y dos, que no es que el enfermo te contamine. El problema es que la gente a veces se identifica con el problema del otro. Y al identificarse con el problema del otro, se engancha con el problema del otro. Y se enganchó y se lo trae. Y eso sí que enferma. Por eso no es que uno sea como frío, pero la experiencia te va enseñando. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene carencias afectivas, yo las tuve, muchas, entonces yo me enganchaba con la gente, me agarraba de la gente, pero después yo me agarraba de los problemas de la gente. Yo me notaba que yo daba mal 15 días después. Entonces cuando yo aprendí y cuando yo me empecé a sanar también, yo empecé a que como que el Señor me dio, como me dijo una amiga, pídele al Señor tener cuero de elefante, es decir, que sea duro en algunas cosas, porque uno que trabaja con el dolor, hay personas que no pueden trabajar con el dolor. Y esa gente debe dar un paso a un lado, porque hay personas que no tienen carisma de sanación. Dios las puede usar en un momento, a lo mejor sanan en el nombre de Jesús una persona en ese minuto, pero no quiere decir que tengan carisma de sanación. Por eso hay que trabajarlo, hay que estudiarlo, hay que verlo y en algunos casos tratar de nunca orar solo. Tiene que ir siempre con alguien más. Cuando uno es principiante, desafortunadamente yo quisiera andar con alguien en mis retiros, pero no puedo porque nadie está a tiempo completo y a veces cuando pasaba mucho por las economías, no podía ir todo el equipo que yo tenía, pero cada uno tenía un rol definido, entonces cada uno sabía lo que tenía que hacer. Entonces a veces por eso se llama un ministerio deben ser mínimo 3 personas a 6 personas, 7 personas, 8 personas, 10 personas, de acuerdo a las necesidades que el Señor va a traer a la comunidad o a la diócesis. Jaime. Uno no puede decir el ministerio es eso. No sé si logro responderte. No, está bien, no sé. Gracias. Jaime, ¿Ya? ¿me escuchas? Sí. Sí. Tú nos decías que el enemigo imita los carismas que Dios da a su pueblo, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo el demonio imita este carisma y cómo nosotros podemos detectar de que no viene de Dios este carisma? Bueno, es sencillo porque hoy día mucha gente por la desesperación recurre a medios dudosos, por ejemplo, Reiki, recurren a la yoga, recurren a las meicas, acá del sur es muy visto eso, las meicas, recurren a una bruja, recurren a consagraciones y curiosamente también sana, pero te cobra más caro.
porque pierden la paz, se vuelven a enfermar, suceden, porque a veces hay situaciones que tienen consagraciones y uno no sabe que esas cosas tienen consagración, han sido consagradas. Entonces, no es solamente tú estás con problemas, es porque ya contamina a tu familia. Entonces, eso es un medio que hoy día la gente, desgraciadamente por la necesidad, la gente desesperada recurren, y generalmente son los católicos los que recurren porque los católicos están sin una experiencia viva de Jesús, tienen un conocimiento de Dios, pero el otro cobra y sana también, pero cobra más caro, porque te quita cosas. Por ejemplo, una sanación muy parecida, los monjes del Brasil, que es Eso. muy conocida por la gente por ignorancia, piensa que son monjes. No, Son el padre Carlos Aldunate, que paz descanse, él hizo un estudio sobre los monjes del Brasil. Él estuvo con ellos en Brasil y ellos consagran, invocan espíritus de doctores famosos y los consagran, invocan el espíritu, pero vuelvo a repetir, no viene el espíritu del doctor, hermano, viene el mismo demonio. Lo mismo el espiritismo, hay gente que usa espiritismo. De hecho, los monjes de Brasil son espiritistas. Y la gente cae. Cae. Aquí en Antofagasta también hay un centro espiritista y ellos dicen que son católicos. Tienen incluso una imagen grande de la Virgen y todo, y la gente va, pero y también que llaman a los doctores, dice. Bueno, eso es espiritismo. Y Sí. curioso aquí había un centro de sanación y habían cura y monja, hermano. Y justamente cuando llegó el padre Ducase, los sacó de acá, porque curiosamente, yo un día le dije a un cura, curiosamente usted hace eso, y cuando yo lo he invitado a un retiro de sanación nunca va, pero hacían energía, y yo ahora entiendo que era Reiki, pero te pasaban la imposición de manos, y estaban monja y cura, y era la casa pastoral de acá de Valdivia, imagínense la casa pastoral. Entonces, y la gente llegaba ahí, porque estaba el cura, porque estaba la monjita. Entonces, te das cuenta cómo el enemigo imita las obras y usa a las personas. Y usa porque tiene una imagen, porque no sé, hay algunos que andan llenos de cruces, un montón de cuestiones Rezan, no, es que, rezan también. claro. Bueno, hay hartas cosas. Bueno, Pero les en quiero este mostrar. caso que relata usted, la culpa no es de las personas que asisten, sino de quien ordena la casa. Sí, estoy mostrando una ficha ahí. ¿Me ven? ¿La ven? ¿La ven? Sí. Mire, esto se los puedo enviar después, ¿ya? Para que no se estén copiándolo, porque no... Ya. Mire, este es un método que aprendí en Argentina cuando fui a una escuela de carisma con Damien Stein, ¿ya? Él tiene varios, yo le agregué el primero, para mí siempre es vital cuando oro por un enfermo la protección de la sangre preciosísima, tanto por mí, tanto por la persona por la cual voy a orar, porque yo también le puedo transmitir un estado anímico, si yo, por ejemplo, ando bajoneado, le puedo transmitir eso. 2, la invocación del Espíritu Santo. Se invoca siempre el Espíritu Santo y hay que pedir carisma de fe, porque imagínense, usted orar sin fe, tenemos que pedir, si voy a orar por un enfermo, pedir que Jesús sane a esa persona, carisma de milagro y sobre todo el del amor. Porque recuerden que los carismas, el soporte siempre es el amor. Tercero, tenemos que pedir perdón a Dios de nuestros pecados. Y en ese sentido, a veces es bueno invitar al enfermo a que se mire con los ojos del Señor y ahí en silencio haga una oración de perdón. Tú lo puedes ir haciendo en voz alta, ayudando. Pero la idea es que la persona
se reconcilie pidiéndole al Señor la gracia de poderse reconciliar con el Dios. Cuarto, hacer una oración de perdón. Y en esta oración de perdón, tú conduces a la persona, la haces repetir a la persona un perdón por sí mismo, un perdón por los demás, ¿ya? Eso es importante. 5. Recién en este quinto paso se pueden imponer las manos. Las manos no se imponen en la cabeza porque nosotros no tenemos el ministerio sacerdotal, menos en esta parte aquí que es la moñerita, en la parte, dicen que esta parte es la parte más sensible, ¿ya? Entonces, nosotros lo podemos hacer en el hombro, con suavidad. Yo no soy partidario de imponer las manos así porque algunos empiezan a mover las manos y aquí el que estuvo en Reiki va a pensar que aquí se está haciendo Reiki. No, usted impone las manos suave, calmadamente, sin estar moviéndose, porque al final algunos están moviendo al otro, o se carga, el otro termina enfermo del hombro. ¿Ya? En el punto 6, esto es algo que Jesús usaba, es dirigirse a la enfermedad, dirigirse al espíritu, porque en el fondo ustedes saben que la enfermedad es un espíritu, ¿ya? A ti te hablo enfermedad y uno nombra la enfermedad en el caso de, si yo estoy visitando a una persona con un cáncer, a ti te hablo cáncer de útero, en el nombre de Jesús. Y que en el nombre de Jesús echo fuera, en el nombre de Jesús, y lo envío a la cruz para que quede atado y amordazado. Yo le agrego también con la autoridad que me confiere mi bautismo, ¿ya? Con la autoridad que me confiere mi bautismo, te hablo a ti en nombre de Jesús, fuera. 7, ahí me dirijo a la influencia espiritual que está detrás de esta enfermedad. A ti te hablo, influencia espiritual que estás detrás de esta enfermedad. Te mando fuera de este cuerpo y te mando a la cruz de Cristo para que quedes atada, amordazado, y te prohíbo que vuelvas en el nombre de Jesucristo a esta persona. Es decir, le prohíbo que vuelva al cuerpo. Influencia espiritual puede ser una maldición, un resentimiento, cualquiera que sea, ¿ya? Cualquiera que sea. Puede haber algo detrás, porque puede que usted haya orado por la persona, pero la persona no se sanó, ¿ya? Porque hay cosas detrás, maldiciones fuertes, y eso es una atadura fuerte. O puede tener un espíritu de culpa tan grande la persona que a pesar que usted ha hecho oración, la persona no se ha perdonado. Y luego termino el punto 8, alabo a Dios en fe. Alabar a Dios en fe quiere decir que yo le doy gracias a Dios por todo lo que él hizo, por toda su gracia, por tus llagas benditas. Le agradezco a Dios, porque si yo no le agradezco a Dios, es como que yo no estoy creyendo lo que estoy orando. Entonces yo le agradezco al Señor lo que Él está haciendo en la vida de esa persona, en la vida de lo que hizo, lo que tú estás haciendo, Señor. ¿Ya? A ver, déjenme buscar algo que no busqué aquí tantito, pero como ustedes me caen tan bien y me dan ataques de generosidad, de repente. Gracias. Sí, a ver, esto también se los puedo enviar. Diferentes maneras que Jesús usó, ahí se va a activar. Tienes. Ahí Ah, está. me saltó. No, si ahí se está. Ahí está. Miren, ¿la ven? No. Tienes que cerrar esa y abrir la otra. Cerrar Ah, antigua. ya, mira, Hacer yo todo no de sabía nuevo. eso. Ya, voy a hacer todo de nuevo. Ya. Ahí está. Ahí sí. Ahí Ya. sí. Bueno, Ahí sí. aquí, si echamos una miradita, están las diferentes formas que Jesús usó para sanar. ¿Ya? Vamos a echar una. Por ejemplo, aquí, Él da una orden explícita al leproso, le da una orden, ¿ya? Hace una declaración de fe. Mira, esto de la hemorroísa, la declaración de fe
quiere decir el testimonio en este día. Yo hago una declaración de fe. Jesús preguntó porque él quería que ella hiciera una declaración de fe pública a todos. Él quería que todo el mundo se enterara. Esa declaración de fe es creer. No es, por eso hoy día sería un testimonio cuando uno pide. Uno dice, oye, hay gente que se sanó. Hay gente que se sanó, que venía con el dolor, pero como a las 11 de la noche le viene el dolor, no quieren decir nada. Porque primero quieren verificar si realmente se sanaron. No, tienen que dar esa declaración de fe, porque Dios usa la declaración de fe, usa el testimonio para también, porque ahí recién cuando la mujer dice, le declara la señal. Tu fe te ha salvado, vete en paz y queda libre de tu enfermedad. Él hace esa declaración, pero porque ella contó a todos a través de tu testimonio. Tercero, a veces en algunos casos pone la acción de fe en la acción de una enfermedad, la pone en acción. Por ejemplo, al paralítico, levántate, toma tu camilla. Es decir, implicó un acto de fe. Bueno, es increíble a veces cuando uno dice, bueno, hoy, pero si cómo le voy a decir esto, pues la persona a lo mejor no se para. No, porque ahí va a estar operando el carisma de fe. La persona cuando le dice a una persona, a un paralítico, por ejemplo, levántate, camínense. Es decir, ahí está operando el carisma de fe. A mí me pasó el otro día con la mujer que estaba sorda. Ella dice que escuchaba más, pero yo tenía que hacer algo más ahí, porque la oración fue general, fue para todo el pueblo de Dios. Fue una autosanación, tenía que tocarse la persona, en este caso ella se tocó el oído, pero después cuando ella dice, escucho mejor, me dice, pero escucha bien todo, no, pero escucho más. Pero ahí yo tuve que tomar una decisión, le hago de nuevo una oración y ahí tenía que hacerla yo. Y tuve que hacerlo, había un ambiente de fe, había gente muy dócil en ese lugar. Entonces yo llego y le digo, a ti te hablo sordera, en nombre de Jesús, sal de ahí. ¡Pum! Y la mujer dice, escucho. Entonces yo me fui alejando, escucho sin el micrófono. Escuché hasta que llegué arriba al púlpito y ella me escuchó. Y la mujer lloraba y toda la gente aplaudía. Es decir, eso es una experiencia si yo le dijera hace un par de años atrás, jamás lo hubiese hecho. Pero uno pide fe, uno pide el carisma de fe y tiene que pedir ese carisma de fe cuando uno va a orar por un enfermo, porque el Señor te va a dar esa cosa de convicción, porque si yo hubiese dudado, no le digo a ella, pase, yo lo voy a hacer en oración. No. Cuando hay carisma de fe operando, usted no tiene duda de la decisión que está tomando. Y por eso Dios actúa. Después dice, en el caso de los 10 leprosos, fueron curados en el caso de los 10 leprosos cuando se iban a su casa. Es decir, no todas las sanaciones son instantáneas. Hay sanaciones que se dan en procesos, mañana, pasado mañana, en fin. Luego viene la oración a distancia, que sí podemos orar por una persona enfermo físico, ¿ya? Si es problemas del alma, eso ya es solamente interceder, pedirle a Dios, pero la efectividad es sanación física. La sanación física sí se puede. Yo oraba por fotos por la gente. A mí me llegaban muchas fotos en los retiros, me dejaba la gente fotos de los hijos, de los nietos, así rumas de fotos tenía. Manda también, en el punto sexto, manda alejarse a la enfermedad. Jesús se inclinó sobre ella, reprendió a la fiebre y la fiebre se le quitó y al momento ella se levantó y comenzó. Reprender, alejarse, a ti te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas, ¿ya? Y bueno, también aquí a los discípulos, ellos usaron los óleos, ¿no es cierto?, ungiendo con óleo a los enfermos, que es otra manera también de orar
por los enfermos. A ver, voy a cambiarme para acá. Dice, la gracia de las curaciones queda distinguida del poder general de hacer milagros, porque entraña una eficacia especial para conducir a la fe, ya que quien recibe el beneficio de la salud corporal en virtud de la fe se siente particularmente inclinado a abrazarla. Santo Tomás de Aquino. Es decir, ¿cuánta gente, hermanos queridos, necesitan hoy recibir sanación? ¿Y cuánto de nosotros? Porque nosotros podríamos tener grupos de oración llenísimos de personas, porque si hubiera un milagro, el Señor, esa gente traería a la otra semana más personas. Por eso hoy día es la sensación que yo siento, que hoy día tenemos que atrevernos a orar por milagros. Milagros. No tener miedo de pedir un milagro, porque el Señor los va a dar. ¿Y los va a dar para qué? Para atraer a su pueblo, para traerlos a otros, a Él. ¿Ah? Yo no tengo la menor duda que cuando la próxima vez que yo vaya a ese pueblo de Polcura, donde se sanó a esa mujer, el templo no va a caber porque estaba lleno, porque yo he ido varias veces ahí a orar. Y fue el lugar más exitoso de esta misión, porque en algunos lugares tuve 6 personas solamente, 6 personas. Y en este lugar estaba lleno el templo. No tengo la menor duda que la próxima vez que vaya, ese templo no va a caber gente. Porque esa mujer va a transmitir y retransmitir su experiencia de fe. Y eso es lo que habla más que una charla bonita de sanación. Así que eso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Bien. Jesús. Gracias. Bueno. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Que Dios lo bendiga siempre. Sí, hartas bendiciones. Les quedó claro, ¿no? Sí. Bueno, ¿quiénes están enfermos hoy día aquí? ¿Quiénes están enfermos? Yo. En mi Yo, a mí caso, me duele ¿De mi qué están patita. enfermos? Mi ¿Ah? A mí me hermano duele mi está enfermo. patita. en mi caso, Jaime, disculpa, en mi caso mi mamá está enfermita. Tiene Ya. un cáncer al colon, grado 3. Ya. Y yo también estoy enferma. Tengo un megacolon. Estoy. Hoy día fui a ver al médico, me encontraron espondiliosis severa, artropatía societaria y discopatía degenerativa en la L4 L5, con profusión Oh. postero central, contacto con raíces de LSD. Graciela, déjame una. Qué tremendo, puro enfermo. Bueno, ¿qué les parece si ustedes vamos a hacer una oración primero, ya? Busquemos al Espíritu Santo, Lorenita, con un tema. Vamos a cerrar nuestros micrófonos. Ya. ¿Puedo pedir también por una pequeñita? Amén. Yo también por un sobrino que tiene un tumor en el cerebro. Gracias. Por mi hermana que está enferma de cáncer al páncreas. Vamos a hacer una oración primero por nosotros y luego haremos una oración a distancia, ¿ya? Por Florencia Marchán. Tócame, Espíritu Santo, tócame, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Lléname, Espíritu Santo. Lléname,
Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y lléname, Espíritu de Dios. Sáname, Espíritu Santo. Sáname, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y sáname, Espíritu de Dios. Sí, Señor, queremos eso, pedirte en este lugar, en esta noche. Queremos pedirte por nuestra sanación integral, queremos pedirte por esa sanación del alma. Queremos pedirte por esa sanación del corazón, Señor. Y por eso queremos invitarte, Jesús, una vez más, a que te hagas presente ahí en nuestra casa, que te hagas presente en nuestro hogar, Jesús, ahora donde estamos compartiendo este momento de oración. Y queremos que nos unifiques en tu espíritu. Queremos pedirte, Señor, en esta noche, que protejas a todos con tu preciosísima sangre, de alma, cuerpo, espíritu. A mí también me protejas con esa sangre roja y que en este día tú vengas. Queremos, Señor, pedir tu Espíritu Santo. Queremos pedir los carismas, queremos pedir el don de fe, el carisma de milagro, el carisma de sanación, pero sobre todo el carisma del amor. Y pidiéndote a ti, Señor, también que nos perdones. Cada uno haga un momento de perdón, pídale perdón a Dios por sus pecados. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras desobediencias, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que nos ha separado de ti, por todo lo que nos produce desarmonía, falta de comunión, falta de amor. Te pedimos perdón por lo que hacemos aún sabiendo que es pecado. Perdónanos, Jesús. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, que hoy necesita de ti. Gracias, Señor, por el don del arrepentimiento que nos regalas. Ahora te invito a que una vez más perdonemos, que te perdones, que puedas ir repitiendo conmigo. Yo en el nombre de Jesús me perdono. Yo en el nombre de Jesús me perdono. Yo en el nombre de Jesucristo me perdono. Me perdono porque tú me perdonas y me perdonaste en la cruz. Levanto toda autosentencia. También queremos mirar a todos los que nos han dañado. Queremos preguntarte, Señor, ¿a quién debo perdonar hoy? O todavía falta, o quizás alguien va a aparecer. Y por eso, en tu nombre, Jesús, le perdono. En tu nombre, Jesucristo, perdono y bendigo a cada una de estas personas. Les levanto toda sentencia y las dejo ir de mi corazón.
Gracias, Señor. Ahora, en el nombre de Jesucristo, impongo mis manos. Ponga sus manos sobre alguna dolencia, sobre alguna parte enferma de su cuerpo. Y vamos a hablar de esa enfermedad. Usted le va a hablar ahí. A ti te hablo, enfermedad. Nombre la enfermedad que usted tiene. A ti te hablo, enfermedad. En el nombre de Jesucristo y con la autoridad que me confiere mi bautismo, te mando y te ordeno que te vayas fuera de mi cuerpo ahora. Sal, fuera. Vete a la cruz de Cristo. Directamente. Queda atada y amordazada. Y te prohíbo en el nombre de Jesús que vuelvas. A ti te hablo, influencia espiritual, que estás detrás de esta enfermedad. En el nombre de Jesucristo y con la autoridad que me confiere mi bautismo, te mando y te ordeno que te vayas fuera de mi cuerpo y te vayas directamente a la cruz de Jesucristo. Fuera. Queda ahí atada y amordazada. Y te prohíbo en el nombre de Jesucristo que vuelvas a mí. Ahora, de gracias a Dios, en fe. Alabe a Dios. Bendiga al Señor. Levante, abra su micrófono, vamos a hacer un momento de alabanza. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Señor, te glorificamos. Señor, te honramos, Señor, en esta noche. Vamos por tu palabra, Señor. Tu palabra que sana. Que viene a nosotros. Gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, gloria. Te exaltamos. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Adoramos y te glorificamos. Gloria, gloria, gloria. Te adoramos por tu presencia, Señor. Te adoramos por tu amor, por tu vida. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor. Obra. Santo, santo eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres infinitamente superior. Tú no te puedes sanar, Señor. Gloria, gloria, Señor. Santo, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos. Aleluya, Señor. Gloria, glorioso Santo, santo, nombre de Jesucristo. Dice Marcos primero y ellos tu santo. Nosotros Tuyo, Reina. gritamos, Señor, Que la paz y la alegría, Señor, estamos en tu Señor, sean Señor, nuestra inundación. y le decimos gracias, infinitas gracias, Señor. Bendícenos, Señor, en tu santo nombre, Padre. Alabado siempre, Señor. Gracias, Señor.
Gloria a ti, Señor. Rey de reyes, Señor de señores. A ti sea tu alabado, bendecido, glorificado. Tú, Señor eterno, bendito y alabado Fuera de seas. su cuerpo, fuera de su enfermedad, que vaya fuera de su cuerpo. El espíritu que está detrás de ella también. Bendito, Señor. Bendito gracias. Gracias. Mírenme que estoy aquí. Te bendeciré y colmaré de bendiciones. Gracias, bendito sea por siempre. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por mirarnos de una manera especial. Te damos gracias por esta comunidad, Señor, que tiene hambre de ti, que tiene hambre de aprender de ti, Señor. Y que todos estos días que hemos recibido se quede grabado en sus corazones y lo pongan en práctica cuando tú los presentes a hacerlo. Por eso, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Perduraríamos toda la noche así, ¿no es cierto?, en esa paz, pero hay que aterrizar ahora. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, Eres de gracia. Señor es El Señor es contigo, contigo. bendita eres entre Bendita eres todas las entre mujeres, y bendito es el Bendito fruto es de el tu fruto vientre, de tu Jesús. vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. 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 Bien, ¿cómo se sintieron en la oración, hermanos? Mucha paz. Muchas gracias. ¿Alguien experimentó un alivio de algún dolor? Mucha paz. Y mucha paz. Bien. Hoy día no está Joyce, ¿no es cierto? No, está ¿No? enfermita, Joyce. ¿Está enferma?
Bueno, oremos por las personas que ustedes trajeron ahora. Ya. Vamos a imponer las manos y vamos a hacer voy a introducir la oración, después hacemos una oración en lengua nomás, ¿ya? Ya. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, también imponemos nuestras manos sobre aquellos que se han encomendado en nuestra oración, para que tú conoces la enfermedad, tú conoces el origen, tú conoces Jesús, los órganos que están debilitados, los órganos que están funcionando con dificultad, y por eso Jesús, por el poder de tu llaga, por el poder de tu sangre preciosísima, pon tus manos, Jesús, sobre ellos. Shibere harabarajai samarabarabara, shiabarabara. Sánale, Señor, sánale, shiabarajai samarabarabara. Abarabarabara, shabaracamara, samaracamara. Cámara, 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 Gracias, Señor. Bendice, dame la fortaleza que ella necesita para salir de esta enfermedad, Señor. Y bota ella la enfermedad y la declare fuera de su cuerpo ya, ahora, en este momento. Decreta, Señor, que esa enfermedad salga. Lorena, tienes que decretar esa enfermedad para que salga. Fuera enfermedad, no se necesita crecimiento. Lo mismo en el espíritu, Señor, que saldría de esa enfermedad. Que tú lo puedas sanar. Gracias, Señor. Que en el nombre de Jesucristo. Raíz de la enfermedad de mi Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe, Señor, en este momento. Que lo que te hemos pedido lo creamos y que será mañana un milagro. Será mañana una respuesta, Señor, que nos va a ayudar a crecer en fe, Señor, frente a lo que te hemos pedido. María, completa nuestra oración, pídele a tu Hijo por lo que nosotros no hemos pedido. Amén. 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 Y amén. Bien, hermano. Un gusto haber estado con ustedes. Bueno, la próxima semana no vamos a estar porque yo tengo misión en Copiapó y me voy en vehículo con mis hermanos que vamos desde Viña. Así que yo me voy el martes de acá ya de mi casa y el miércoles vamos viajando temprano, vamos a irnos primero a Serena y después nos vamos al otro día a Copiapó. Tenemos un derribando muros de Jericó en Copiapó, 14 y 15. Y la subsiguiente semana ahí se lo confirmo, porque yo de volver no nos volvemos el 15, lo volveremos el lunes, pero vamos a hacer escala. Así que yo creo que voy a estar en Limache, creo que voy a estar ese día. Así que, pero no, creo que terminamos ya o no, no sé. Que al final no sé qué pasó, no sé si con esto termino, yo ya no tengo más que hacer nada con ustedes. Jaimito, no, quédate, Jaimito, no te vayas. Te necesitamos, hermano. Bueno, pero véanlo después, porque también podría ser una vez al mes contarnos, ¿no es cierto? Para que no sea tan denso el grupo, sino que sigan orando, practicando, y a fin de semestre podemos ir a Antofagasta a visitarlos. Quiero preguntarles una cosa. ¿En qué quedaron con su discernimiento de grupo? No lo hemos hecho todavía.
porque todavía no, la están ahí. hermana No pasa Joyce, nada lo que todavía. pasa es que la hermana Joyce hoy día iba viajando a Santiago para hacerse una intervención. Ok, Sí. ya, perfecto. Entonces, Ya. yo creo que por eso se ha retrasado, pienso yo. Ya. Bueno, yo los acompañaré en la oración, chiquillos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos veremos cuando el Señor... Bueno, ahí Joyce me dirá, porque la verdad no sé, yo como que terminé ahora con los carismas, pero bueno, tema hay un montón, pero ahí vean, si quieren que le haga más adelante un tema, ahí me dicen, ¿ya? Ya, Gracias. Un muchas gusto gracias. mirables. Son Sí. bonitos, son bonitas todos. Muchas Patricio está gracias. más bonito. El Patito Molina está bonito, el pelito corto. Obvio, pues, hermano. Ay, que la ¿Qué dices, gaste. Pato? Obviamente, pues hermano, el caricure que me hiciste con estos temas, quedé, pero mira, mi Se te tez. estiró hasta el cute, Sí, ¿te das cuenta? Sí, pues, si se estira el cute. Bueno, hermano, un Hermano abrazo. Jaime. Bendiciones.